Buenos días o buenas tardes, ingeniero. En esta oportunidad vamos a exponer nuestro proyecto final de sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado Caunarapa. Características generales. Este centro poblado se encuentra ubicado políticamente en la región Selva, departamento de Huánuco, provincia de Huamalías, en el distrito de Monzón. Las coordenadas UTM son las que podemos ver acá en la presentación de PPT. Y acá tenemos como dato también que el distrito colinda por el norte con las localidades de Uchuchacua y Manajuyay, por el sur con la zona de Yacuihuamí, por el este con las localidades de Concordia y San Juan de Gapi, y por el oeste con la localidad de Maravilla. Tiene una altitud de 1025 metros sobre el nivel del mar también. Con respecto al clima y al tipo de suelo, esta zona abarca un clima cálido con lluvias intensas entre los meses de diciembre a marzo, con temperaturas que varían entre los 18 y 30 grados centígrados. Con respecto a su sistema agroforestal, que ya viene a ser su tipo de suelo, es un sistema agroforestal SAF que se caracteriza por suelos que tienen una cobertura vegetal conformada por plantas cultivadas y especies forestales. También tiene su también se caracteriza por tener suelos muy ácidos y abandonados, esto debido a que antes se plantaba cultivos de coca, ¿no? Cuya cobertura actual está compuesta principalmente por plantas indicadores de acidez como la macorilla o el rabo de zorro. Aquí tenemos un cuadro de análisis mecánico. El tipo, como ya hemos explicado, que se basa en un sistema agroforestal. Su análisis compuesto de arena en un 41.68, arcilla de 17.04, limo 41.28 y una textura franco con una densidad de 1.30, ¿no? Y aquí podemos leer las imágenes y de igual manera con el sistema Excocal. Las vías de acceso y comunicación empiezan, mejor dicho, de Lima hacia Huánuco con una distancia de 410 kilómetros, un tiempo de 8 horas, carretera asfaltada y con un servicio de transporte de auto, puede ser bus o camioneta, ¿no? Y de igual manera para del tramo de Huánuco a Tingo María, de Tingo María a Monzón y el último recorrido que viene a ser el de Monzón a Caunarapa. El total desde Lima son 606 kilómetros en un total de 13 horas y 50 minutos aproximadamente, 14 horas. Y total desde Huánuco, partiendo de Huánuco mismo, es 196 kilómetros. Aspectos socioeconómicos. Este sector, o mejor dicho, este centro poblado se caracteriza por ser un sector principalmente agropecuario, que resalta una producción agrícola, como ya mencionamos, de hortalizas y algunos frutales. En el sector comercio hay bodegas, ferreterías u otro tipo de negocios. Y con respecto al sector de servicios, el hospedaje y turismo. También nos menciona acá que la localidad de Caunarapa destaca como principal fuentes de ingresos actualmente lo que es la producción del café. Aspectos urbanísticos. Esto cuenta con la cantidad de personas que habitan en Caunarapa. Aquí podemos ver que se componen de 532 personas. Y aquí se puede ver también la cantidad de viviendas que hay, ¿no? Siendo el material más predominante el adobe y tapia. Características complementarias. La fuente de abastecimiento que nosotros hemos elegido se ubica en estas coordenadas, este y norte, con una altitud de 1215.843 metros sobre el nivel del mar. El tipo de carretera. Acceso a la localidad es de pavimento flexible y lo que viene a ser la localidad, la carretera principal que vemos este tramo de acá de color amarillo, viene a ser de pavimento también flexible y las carreteras secundarias son de trocha carrozal. La zonificación está caracterizada por ser ZA, zona agrícola. También nos dice que sí cuenta con una disponibilidad de energía dada por el servicio eléctrico Electrocentro del grupo Distriluz. La compra de materiales vienen a ser más cercanos ubicados en la provincia de Tingo Mariano. Con respecto a su situación actual, nos dice que el 42.19 de las viviendas cuentan con abastecimiento de agua potable a través de red de vivienda y de estas 6.17 se abastecen de un pilón de uso público, el 18.47 de ríos, sequías y manantiales. Sin embargo, para nuestro proyecto estamos asumiendo que la población de Caunarapa no cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable y de igual manera con su sistema de alcantarillado. La alternativa de diseño de según el método de algoritmo estudiado, en base a este cuadro acá que vemos,
Podemos decir que la solución de saneamiento es de tipo SA,01, ¿no? Ahora le doy paso a mi compañero. Vamos a hablar sobre los cálculos de diseño que vamos a usar para nuestro diseño nuestro diseño de redes de agua y desagüe en este proyecto. Primero vamos a ver lo que es la proyección poblacional. Aquí tenemos de dato la población inicial siguiente. Es 532 habitantes. Bueno, para calcular los datos de la población futura, tenemos que tener un factor R, que es la tasa de crecimiento. En este caso hemos tomado 1.81, que es de un proyecto anterior que se ha realizado. Y mediante una fórmula para hallar la población final, tenemos que la población final nos da como 783 habitantes. Siguiente. Ahora vamos a ver los datos. Para el centro poblado de Caunarapa, está ubicado en la región de selva. Por ello vamos a ver la dotación, que va a ser de 100 litros por habitante al día, ya que vamos a tomar como diseño con arrastre hidráulico para un tanque séptico mejorado. También en Caunarapa hay 3 iglesias y nos indica que la dotación para este tipo de espacio es de 400 litros por día. Y la cantidad del alumnado según el INEI en el censo realizado en el 2017, hay 59 alumnos en el nivel primaria y 20 en el nivel secundario. Por ello, la dotación de agua, según el tipo de alumnado, va a ser, ¿no? Para educación primaria, 20 litros por alumno, y educación secundaria sin residencia 25 litros, y educación general con residencia 50 litros por alumno al día. Esta fuente es del RM 116, Ministerio de Vivienda. Siguiente. Ahora vamos a hacer un estimado del consumo del caudal promedio, ¿no? Vamos a hacer mediante una fórmula, el caudal promedio nos da 0.94 litros. Al día de un consumo máximo de un año, el caudal medio diario, vamos a multiplicar el caudal promedio por un factor que nos da 1.22 litros por segundo. Luego, la demanda máxima horaria, que es una hora exacta en un día, vamos a multiplicarlo por el factor de 2 a nuestro caudal promedio. Ahora, la captación del agua, el método de captación va a ser por agua superficial. Se va a hacer mediante un barraje fijo, sin canal de derivación. Se va a captar el agua mediante de un riachuelo, mediante esta infraestructura, ¿no? El barraje fijo. La altura del barraje se debe asegurar la derivación de caudal desde el cauce del riachuelo hasta y tiene que permitir el paso de todo el excedente, ¿no? Encima de la cresta. Siguiente. Ya, ahora vamos a hacer lo que es el cálculo hidráulico. Las fórmulas que se van a emplear, ¿no? Para hallar nuestros diámetros máximos y mínimos son las siguientes, ¿no? Diámetro máximo nos va a dar el diámetro en pulgadas, y tenemos el diámetro mínimo también. El diámetro mínimo va a ser de pulgada y media y el diámetro máximo de 2 pulgadas, ¿no? Esto ha sido mediante cálculos de una hoja de cálculo. Siguiente. Luego se ha determinado la cantidad de cámaras rompepresión, que en este caso va a ser cámara de tipo 6. ¿Cómo lo hemos hallado? Es el número de cámaras rompepresión va a ser igual a la cota de captación menos la cota de reservorio sobre 50. 50 es la presión máxima que se debe tener, ¿no? Haciendo ese cálculo nos da 2. O sea que nuestro proyecto debe tener 2 cámaras de rompepresión. Y bueno, para la longitud de cada tramo, la cámara, la fuente de captación hacia la cámara de rompepresión en el plano tiene una longitud de 207 metros. Y de la cámara de rompepresión 1 a la 2, 259.762 metros. Y de la cámara de rompepresión 2 del reservorio, 247.114 metros.
Y también tenemos las cotas de cada elemento. Siguiente. Ahí tenemos lo que es el diseño, el cálculo para la captación, ¿no? Tenemos la cota, la pérdida de caudal, el diámetro, la velocidad de flujo y pérdidas unitarias, las pérdidas en cada tramo, ¿no? Y nos da al final la cota pisométrica que va a tener nuestro elemento. Siguiente. Ya, también tenemos los diámetros máximos y mínimos de la tubería, ¿no? Este es un cuadro resumen de de todo el cálculo que se ha realizado, ¿no? Vamos a hablar sobre el primer tramo, ¿no? Que es la captación hacia la cámara de rompepresión número 1. El caudal medio diario es de 1.22, la longitud 207.24 y la cota inicial, ahí tenemos el valor y la cota final. Luego selló el desnivel, que tiene que ser 50 metros columna de agua. La pérdida disponible, luego se halló el diámetro en pulgadas y se estima una pulgada de 2, que es el mínimo que se debe ver, y se halla con eso la velocidad. Después hallamos la pérdida unitaria y por último la pérdida en el tramo, para así tener la cota pisométrica inicial y la cota pisométrica final, y teniendo nuestra nueva presión de metro por volumen. Ahora le doy paso a mi compañero para que explique lo que es la válvula de aire en la línea de conducción. Exposición, ahora tocaremos sobre válvulas de aire que estarán presentes en toda la línea de conducción. Bueno, este aire acumulado, ¿no? En los puntos altos nos pueden provocar la reducción del aire del flujo del agua. Esto generando un aumento en la pérdida de carga y una disminución del gasto. Y nosotros, para poder evitar esto en este proyecto, hemos planteado la instalación de 3 válvulas de aire con sus respectivas cotas y coordenadas, como se puede ver en la tabla. La válvula número 1 está ubicada en la cota 1184. La válvula número 2 la colocamos en la cota 1158. Y la válvula número 3 la colocamos en la cota 1119. Bien, las válvulas de purga, estas se ubican en los puntos más bajos de nuestra línea de conducción. Esto nosotros, para poder evitar los sedimentos que se puedan generar o acumularse debajo de diferentes tramos, ¿no? Todo esto nos provocaría una reducción en lo que es el área del flujo del agua, y haciendo necesario una instalación para nosotros periódicamente realizar una limpieza en las tuberías. Como podemos observar, nosotros colocamos 2 puntos de válvulas de purga en la cota 1184 y en la cota 1158, respectivamente, con sus coordenadas UTM. Bien, ahora hablaremos sobre la planta de tratamiento de agua potable, el PETAP. Bien, el tipo de agua natural para el abastecimiento público, bueno, tipo 2A, es para aguas subterráneas o aguas superficiales. En este caso, nuestro proyecto constaba de este tipo. El tratamiento mínimo es un proceso fisiobiológico, una decantación simple para aguas que contienen sólidos sedimentales. En filtración lenta, procesos físicos y biológicos. Y en tipo de planta se emplea una planta de tratamiento con sedimentor y filtro lento. En los parámetros que tenemos, como se mencionó, es de tipo 2A. El DV media es de 1.5, que va hasta 2.5. El DVO máximo es de 4. Los coliformes totales tienen que ser menores de 3000. Y los coliformes termoresistencia menores que 5000. Menores que 500, perdón. Bien, para el balance hídrico, primero, bueno, hicimos un conteo en lo que son, lo que se puede hablar, el volumen, ¿no? De lo que se va a hacer en todo este proyecto. Cada hora tenía diferente tipo de volumen a lo que es el uso del recurso del agua. En este caso, las diferencias de la oferta, ¿no? Y las demandas se ven en el siguiente cuadro, que se han ido elaborando hora por hora, llegando a un volumen total que es de 38.10 metros cúbicos. Para ello, después de estos cálculos, generamos lo que es el volumen de regulación, que sería 3.35 menos 2.55,
En este caso, el volumen de regulación sería 590. Esto multiplicado por el 5% obtendríamos el volumen de reserva, que sería de 0.30 metros cúbicos. Además, el volumen de almacenamiento, que sería la sumatoria de lo que es la regulación con la reserva, haría un total de 6.20 metros cúbicos. Y para nuestro volumen de diseño de nuestro proyecto Caunarapa, nuestro volumen de diseño sería de 6.20 metros cúbicos. Bien, el dimensionamiento de la bóveda. Para ello hicimos el cálculo del lado. Para ello la altura útil del agua del reservorio sería de 2 metros, una altura libre de 0.3 metros y una altura total del reservorio, que sería la sumatoria de la altura útil con la altura libre, que sería 2.30 metros. Una vez obtenido, se calculó hacer el dimensionamiento del lado, que sería 1.80 metros. Y bueno, en este proyecto las dimensiones de nuestro reservorio serían de 2.30 por 1.80 por 1.80 metros. La densidad poblacional, bueno, esto se determinó dividiendo el número de habitantes entre la cantidad de viviendas que obtuvimos. Juntando toda la información de lo que es el distrito, la población, tuvimos el número de habitantes de 783 personas. La dividimos entre el número de viviendas que tuvimos por el INEI, datos estadísticos, eran 105 viviendas, y este resultado nos salió una densidad poblacional de 7 habitantes por vivienda. La línea de deducción y redistribución. Bueno, en cuanto a nuestro proyecto de el diseño de red de distribución, se trabajará con el consumo máximo horario. También debemos tener en consideración, muy importante, lo que es la velocidad mínima. No debe rebajar lo que es el 0.6 metros por segundo y no debe superar lo que es la velocidad máxima, que sería de 3 metros por segundo. Bueno, no obstante, pertenece al ámbito rural nuestro proyecto, se presenta en San Martín. Este presentará una presión dinámica mínima, que es de 1 metro, y la presión estática máxima, que es de 50 metros. Bien, bueno, la parte final ya se encuentran lo que son los anexos, los planos de línea de deducción o un plano clave en general, para poder nosotros, bueno, hacer las ubicaciones de todos los puntos, en este caso el reservorio, de la línea de captación por donde va a pasar, los puntos de purga, los puntos de las válvulas. Bueno, este es un plano clave en que nos presenta todos los accesorios que va a tener nuestra línea, nuestra tubería en general, y para nosotros estar más ubicados, ¿no?, al momento de verlos en lo que es en la parte de obra. Bien, tenemos el perfil longitudinal. Aquí podemos ver dónde están ubicadas las válvulas de presión, las válvulas de aire, las válvulas de purga, la cámara rompepresión. Y este es, bueno, nuestro lugar de reservorio y captación visto desde el Google Earth. Aquí, como se puede observar, bueno, está una imagen donde nosotros, yendo ahora, encontraremos este lugar y es donde empezaremos a construir lo que es el reservorio y la captación. Bien, continuando con nuestro diseño de red de alcantarillado en el distrito de Monzón, centro poblado Caunarapa, ¿no? Aquí, como se ve en el KMZ, primero hemos hecho la distribución de nuestra red, ¿no? Aquí podemos ver nuestra colectora primaria y nuestras colectoras secundarias, y también nuestra red principal, ¿no?, que debe ser como el emisor hacia el petar, ¿no?, que se encuentra en ese punto. También hay de este tramo, ¿no?, que viene hacia la petar. Bueno, para esto, a partir de ello, hemos obtenido las cotas, ¿no?, de los puntos. En este caso nos salió 56 puntos y esta vendría a ser sus coordenadas y sus cotas. Ahora, para el diseño hemos utilizado como valor MANI 0.01, la densidad es 7, ¿no?, de acuerdo a nuestra cantidad de viviendas que hay en nuestro centro poblado, ¿no? El aporte medio, que hemos considerado 80, coeficiente de seguridad, que ha sido 2. Bueno, aquí tenemos en este primer cuadro tenemos el primer tramo, que vendría a ser la red principal, ¿no? Hemos puesto de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, así hasta 9 a 10, como se puede ver aquí.
De aquí hemos obtenido la cota inicial. En este caso, la cota inicial vendría a ser el punto 1. Luego, nuestra cota final vendría a ser el punto 2. También obtenimos la longitud. La longitud propia sería del tramo, de 1 a 2. En este caso nos salió, de acuerdo a lo que hemos obtenido en AutoCAD, nos salió 25.65. En cuanto a nuestra longitud primaria tributaria para nuestro primer tramo va a ser 0. Y la longitud acumulada para el primer tramo vendría a ser la suma entre la propia más la tributaria. Asimismo, en cuanto para el segundo tramo, la tributaria será la misma que la propia, pero del primer tramo. Y la acumulada sería la propia del segundo tramo más la tributaria del segundo tramo. Y así sucesivamente, ¿no? En cuanto a nuestra población, la servida será la cantidad, ¿no?, de lotes por la densidad. Y asimismo la acumulada vendría a ser la misma que la servida, pero del primer tramo. En cuanto al segundo tramo, se va a aplicar lo mismo que la servida, ¿no? Se va a multiplicar la densidad por la cantidad de viviendas que haya en ese tramo. Y la acumulada sería la suma total acumulada del primer tramo más la segunda. Y así mismo va a ser para todos. En cuanto a gastos, el caudal, hemos obtenido el caudal medio, el caudal mínimo, el caudal máximo instantáneo y el caudal máximo extremo. En este caso, el caudal medio se ha calculado por el aporte medio por la población acumulada entre 86.400. Y el caudal mínimo va a depender del caudal medio. En este caso, hemos puesto una condicional. Si el caudal medio es menor que 1.5, va a ser 1.5 o se va a considerar 1.5. Si es mayor, este se va a multiplicar por 0.5, ¿no? En este caso, todos nos salen menor a 1.5 y por ello se considera a todos 1.5. En cuanto al caudal máximo instantáneo, se va a calcular con esta fórmula que está aquí, 1 más 14 entre 4 por la raíz de la población acumulada, pero esto entre 1000, ¿no? Y por ello se va a multiplicar por el caudal medio, ¿no? Asimismo, el caudal máximo extremo se va a hallar multiplicando el caudal máximo instantáneo por el factor de seguridad, que vendría a ser 2. Asimismo, en cuanto a la pendiente del tramo, la obtenemos a partir de la resta de la cota inicial menos la cota final entre la longitud propia del tramo. Además, hemos calculado el tubo lleno en cuanto a su caudal y velocidad. Aquí tenemos lo más importante, que es el teta mínimo y teta máximo. Aquí, en cuanto a teta mínimo, vamos a hacer la iteración, pero para ello, antes de hacer la iteración, aquí para poder resolver la ecuación o los siguientes valor, se va a igualar a pi, que vendría a ser 3.14, ¿no? Y vemos que este valor nos va a aparecer al principio, antes de iterar, ¿no? Antes de hacer las iteraciones. Para ello, una vez que hemos terminado de hacer pasar los datos, le vamos a igualar mínimo, que ha salido en esta parte, y vemos que decrece. Entonces, vamos a seguir haciendo lo mismo hasta obtener el valor de 0. Y es ahí cuando podemos ver que nuestro procedimiento está yendo por buen camino. Asimismo, se hace el mismo procedimiento caudal máximo, pero en este caso, estos van a trabajar con diferente caudal. En este caso, está agarrando el caudal máximo extremo y trabaja igualmente con la pendiente corregida y el diámetro. En cambio, en cuanto a mínimos, para el F' teta va a trabajar con el caudal mínimo, ¿ok? Y en cuanto a sus velocidades, hemos trabajado con velocidad máxima y velocidad mínima, la hemos calculado. Esta se va a calcular con radio hidráulico mínimo y la pendiente corregida y nuestro valor de Manning.
¿no? Que vendría a ser 0.01. En este caso, la velocidad máxima se va a calcular con el radio hidráulico máximo. En cuanto a nuestra cota de plantilla, vamos a restar nuestro cota inicial menos el diámetro de la tubería y menos 1. Y asimismo vamos a obtener la cota final, que vendría a ser la resta entre la longitud propia menos la corregida, o sea, la pendiente corregida, y menos la cota inicial. O bueno, la cota inicial menos la longitud propia por la pendiente corregida. Y así mismo para todos los tramos. Bueno, esto sería todo, ya que hemos comprobado que nuestro procedimiento está bien, ya que obtenemos F teta igual a 0. Con la exposición, previamente mis compañeros ya calcularon la línea de conducción y así como el volumen del reservorio que va a abastecer la red de distribución de agua potable. En este caso, la red de distribución de agua potable se ha elaborado mediante el, el método de Hardy-Cross, el cual nos permite calcular los caudales entrantes y salientes en cada una de las mallas de agua potable. En este caso, por ejemplo, nuestro proyecto tiene 4 mallas, tal como se puede ver en este archivo, que lo hemos traspasado de un Google Earth a un CAD, pero acá tenemos también el Google Earth, ¿no? Se han establecido los nodos, así como las líneas donde va a pasar la línea de distribución de agua potable. El método de Hardy-Cross lo que nos permite calcular, como ya mencioné, los caudales en cada una de estas líneas, en función obviamente de los diámetros de las tuberías. Entonces vamos a explicar rápidamente cómo sería el método que se ha empleado, el método de Hardy-Cross, el cual en primer lugar tenemos que, como ya he dicho, establecer las mallas. En este caso son 4 anillos. Anillos son mallas. Y tenemos que primero los nodos establecer las longitudes de cada uno de esos, nodo a nodo, ¿no? Las longitudes de los tramos. Como podemos observar acá, ya hemos calculado las longitudes mediante el AutoCAD también. Le hemos pasado del Google al AutoCAD. En el caso de los caudales, por ejemplo, acá podemos ver cómo es que se calculan los caudales iniciales. Pues para ello, previamente tenemos que establecer nuestro caudal unitario, que en este caso sería en función de la población que abastece a cada una de estas líneas. Por ejemplo, nuestra densidad poblacional es de 7. Nuestro caudal máximo es 1.88, que se ha calculado ya anteriormente en función de la dotación que se establece en toda la población futura. Que nuestra población futura es 7.831, por lo que nosotros tendríamos un caudal unitario de 0.0024, como emplea nuestra fórmula, ¿no? El caudal P, caudal unitario, es igual al caudal máximo horario, 1.88, entre la población total del proyecto futura, que es 7.831. Luego tenemos que calcular los caudales por nodo, que estará en función de la cantidad de habitantes que hay en cada uno de los tramos. Por ejemplo, el tramo nodo 9 al 10, en este caso 9 a 10, por ejemplo, lo podemos establecer. En este caso 9 a 10, por ejemplo, nos dice que tiene una longitud de 115.09 metros y se han contabilizado un total de 7 casas, ¿no? Acá también se puede ver 7 casas, tanto en los dos frentes, por lo que nos da una población de 49. Entonces, esos 49 se le multiplica a la dotación unitaria, que es unitaria por población. Entonces nos sale esta dotación de 0.012. Como se puede observar acá, ¿no? 0.002. Luego, se procede a hacer lo mismo para todos los nodos y para todos los tramos de la red de distribución. Con los caudales ya calculados previamente, se procede a suponer o asumir los diámetros que vamos a establecer en esta red, ¿no? En este caso, los diámetros de las tuberías son de 0.075, que sería hacer aproximadamente 3 pulgadas. En la fórmula que vamos a utilizar en este caso, el diámetro tiene que estar en metros y el caudal en litros por segundo. El coeficiente K se calcula mediante esta fórmula, en la cual L sub C es la longitud de cada uno de los tramos, C es el coeficiente hidráulico, que es 150 para el caso de las tuberías de PVC, y N, que es un coeficiente 1.852 para el tema de la fórmula de Hazen-Williams, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos calculado el valor de K, que son estos valores, y ya tenemos los diámetros de la tubería, los caudales y las longitudes, ya podemos calcular la pérdida de carga por cada uno de los tramos. Acá tenemos que tener en cuenta que el caudal tiene que estar en valor absoluto, y lo dividiremos entre 1000 para obtener en metros por segundo, metros cúbicos por segundo. Entonces, ya calculamos la pérdida de carga. Estas pérdidas de cargas tenemos que sumarlas todas para todo el anillo
Y luego lo que podemos hacer es dividir la pérdida entre cada uno de sus caudales respectivos, que sería estos valores acá. Estos también se tienen que hacer una sumatoria total para poder determinar justamente con esta fórmula que es la sumatoria de pérdida de cargas entre n, que es el valor 1.852, la sumatoria de pérdida de carga entre los caudales. Y nos sale un valor de Q, que vendría a ser el delta de Q, o sea, la variación de caudal en este tramo, de 0.02. Eso sería para todo el anillo. Pero nótese que, por ejemplo, en el tramo N14 y N8, N14 a 8 y 8 a 9, tenemos valores diferentes. Y esto es debido a que, si podemos observar, por ejemplo, el tramo 14-8 es un tramo que está siendo compartido por la malla número 4. Entonces, en esta malla también va a haber un delta de Q. Y ese delta de Q es lo que afecta a la malla número 1. En este caso, por ejemplo, acá podemos ver que ha jalado justamente del anillo 1, su delta de Q, y del anillo 4, pero del anillo que se repite tiene que estar en modo negativo porque se le está restando capacidad al anillo que ya está previamente calculado. De este mismo modo también para el tramo 8-9. Y acá tenemos que también, una manera de corroborar que nuestras iteraciones están bien es, por ejemplo, darnos cuenta que un tramo de un anillo tiene que ser valor negativo del otro. Por ejemplo, acá el 14.8 es 0.08 y para el anillo 4 es menos 0.008. Entonces hasta acá nuestra iteración va bien y ya procedemos a calcular nuestro Q corregido, que es la sumatoria de nuestro caudal inicial por el Q o el delta de Q. Estas iteraciones se tienen que repetir hasta cierto modo, tal que los caudales tienen que ser cero. Estos Q o estos delta de Q tienen que ser cero. O también la sumatoria de pérdida de carga tenga que ser menos que 0.1, ¿no? Pero en este caso, como todos son 0.01, pero los caudales no son cero, entonces seguimos iterando. Para la segunda iteración y para las sucesivas iteraciones que se vienen, lo único que variaría serían los Qs. Porque, por ejemplo, en este Q ya no sería este caudal inicial que nos hemos calculado en función de la población, sino sería el Q corregido que estamos calculando acá en esta iteración número 1. Los demás valores ya se calculan con lo previamente explicado y así se sigue hasta terminar estas iteraciones, hasta obtener ese Q0. Vendrían a ser 20 iteraciones, de modo que ya se tiene un valor más aproximado a cero, ¿no? De los delta de Q. Y las pérdidas de cargas sumatorias son cero prácticamente en todas. De este modo ya se termina con lo que sería la redistribución y se procede a realizar la red de alcantarillado. Para finalizar, quiero concluir diciendo que es importante considerar todas las condiciones que debe tener un proyecto desde sus inicios, como por ejemplo las cotas de la fuente de abastecimiento, PETAP, reservorio, en nuestro caso para un sistema de gravedad, para evitar tener problemas a la hora de distribuir los caudales a todos los lotes de la población, tanto actual como de futura, ¿no? Además que también es importante considerar un sistema eficaz de saneamiento, ya que es un aspecto importante para la salud y bienestar de las personas o la población de Caunarapa para evitar la propagación de distintas enfermedades, ¿no? También quiero agregar que es importante tener en cuenta el cuerpo receptor, que es donde finaliza este ciclo de saneamiento, eh, ayudándonos de la petar para eliminar cualquier agente contaminante dentro de este, ¿no? Bueno, en cuanto a las expectativas que tuve al inicio, era poder saber cómo diseñar una red de alcantarillado y una red de agua potable, ¿no? Saber dónde ubicar la planta de tratamiento de aguas potables y la tratamiento de aguas residuales, ¿no? También qué tipos de bombas usar y cuándo y dónde, ¿no? También en cuanto a mis resultados, me siento satisfecha de poder aprendido todo ello lo que realmente tenía en duda, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. Como conclusión y aporte personal, tenemos que considerar bien los datos iniciales, ¿no? Como lo que es el cálculo de la población final, tener también en cuenta la tasa de crecimiento poblacional, porque con esos datos iniciales se tiene que realizar todo el cálculo de nuestras redes y si tenemos un mal dato, nuestros resultados no van a ser correctos y puede generar pérdidas y también como puede generar sobrecosto. Gracias. Una conclusión general, este curso me ha servido de mucho aprendizaje, ya que, bueno, la parte de lo que es abastecimientos lo tenía un poco oculto tal vez,
pero en conforme a lo que ha ido avanzando en todo el proyecto, todo el aprendizaje, toda la información que se ha ido investigando, me ha abierto un nuevo campo más, en la que se ve que este campo es muy interesante y tiene muchas cosas, ¿no? Muchas cosas para poder analizar, muchos puntos críticos que uno debe también elaborar y sacar más que nada conclusiones a lo que un proyecto debe ser viable, ¿no? Encontrar, bueno, todo proyecto empieza con un estudio, hacer un preestudio y de ahí empezar a elaborar tramo por tramo el lugar en donde puede ser factible que vaya una tubería o el lugar en donde no puede ser factible, si hay mucha demanda poblacional o si hay una media o baja demanda, ¿no? Todo esto ha sido un aprendizaje continuo y me llevo una gran lección de lo que es este curso y de todo el proyecto en general que se ha visto, ¿no? Todos los diseños que hemos podido aprender y bueno, es un gran aprendizaje y lo aplicaré en los próximos proyectos que se me puedan presentar. En mi caso, las expectativas que tenía acerca del proyecto y el curso es que en primer lugar se tenía como expectativa poder lograr culminar este proyecto pese a todas las dificultades que se puedan presentar en el camino. También se esperaba realizar un proyecto que genere un impacto positivo en la población de modo tal que este proyecto sea lo menos costoso posible y por ello es que nosotros desde un principio buscábamos el tema de buscar todo, que todo sea por gravedad, ¿no? Sin necesidad de usar bombeos o otros tipos de mecanismos. En cuanto a mis conclusiones, yo pienso que el presente proyecto ha mejorado en nosotros el trabajo en equipo porque hemos logrado culminar con éxito el desarrollo del proyecto. La realidad problemática del agua en el país también es alarmante, dado que aún sigue existiendo poblaciones que no tienen acceso a este valioso recurso. También considero que un buen diseño de abastecimiento de agua y alcantarillado siempre va a tener un éxito siempre que se pueda seguir a pie de la letra todos los lineamientos planteados por las normas ya establecidas, no tanto como la de 070, la OS 070, la OS 080, la OS 090, que están justamente relacionadas a todo lo que es agua potable y alcantarillado. También, como última conclusión, considero que las poblaciones rurales, a pesar de que tienen una cercanía a zonas de manantiales, ríos o quebradas, les cuesta tener un acceso a un sistema de agua potable de calidad, ¿no? Aún se sigue viendo que tienen que ir a los ríos y eso no es posible. Entonces, hay mucho potencial en esas zonas para poder desarrollar bastantes proyectos de agua potable, ¿no? Lo que faltaría en este caso sería una más voluntad de parte de las autoridades. Muchas gracias.